El alfarero. Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí comienza el alfarero. Oremos para que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, tu gracia y tu misericordia. Enséñanos tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos venido tratando un tema acerca de la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. I come reading a teaching about the most wonderful person who has ever walked this world, Jesus Christ. Esta es la quinta entrega sobre esta maravillosa enseñanza. Me está apasionando enseñar acerca de mi Salvador. En algún momento hemos hablado en las pasadas enseñanzas acerca del método rabínico simétrico. Los judíos ponían mucho énfasis en la descendencia y raíz de quienes los guiaban o los iban a guiar. Por eso el caso de la genealogía de Jesucristo fue importante observarla por ello mismo. Cuando la descendencia de Abraham estaba siendo socavada, no valía tanto. Ahí es donde hace su aparición Jesucristo. Y una profecía se está cumpliendo allí. En Isaías capítulo 53, el versículo 2 dice, escuche, subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Eso es una profecía que habla sobre la raíz de David, del linaje de David, que crecería, que surgiría. Si nosotros vamos a la profecía que dio Zacarías con respecto a nuestro Señor Jesucristo, es bien importante, interesante. En Lucas capítulo 1, el versículo 67, dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, él era el padre de Juan Bautista, y entonces él da una profecía, y dice el verso 68 en adelante, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Está hablando acerca del nacimiento de su propio hijo Juan, pero a la vez está hablando sobre la raíz de la cual habla Isaías, el texto que acabamos de leer. Y repito, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Juan Bautista sería el precursor de Cristo, el que abriría el camino para la entrada del Mesías, para pregonar, escuche, para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Qué maravilloso! Juan Bautista está en ese proceso de nacimiento y ya Zacarías, su padre, está dando una profecía del que vendría tras Jesucristo, tras Juan Bautista, que era nuestro Señor Jesucristo. De hecho, se llevaban 6 meses. Es interesante. Mateo nos presenta un detalle que hay que mirarlo. Capítulo 15 de Mateo, el versículo 22, dice la palabra: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, y este es el detalle que yo quiero que observen: Señor, hijo de David, escuche, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. El detalle que yo quiero que observemos es hijo de David. En el capítulo 20 de ahí mismo de Mateo, el verso 31, dice: y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ese detalle, hijo de David. Y en el capítulo 21 ahí mismo, ahí enseguida, en Mateo 21, verso 15, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, o sana al hijo de David. ¿Cuál es el detalle a observar? Hijo de David. Cuando le dicen hijo de David, resaltaban su posición como hijo de Dios y a la vez le decían Mesías. O sea, es interesante porque lo estaban reconociendo como tal. Era precisamente lo que ellos estaban haciendo, reclamando al Hijo de Dios como el Mesías, el que estaba llegando, el que había venido. Maravilloso esto, mis amados amigos, porque estamos hablando del mayor de los personajes que ha pisado esta tierra, de nuestro Señor Jesucristo. Interesante observar y detenernos en esos detalles para entender ese proceso que el Señor Jesucristo llevó cuando empezó a pisar y se le abrió el camino para lo que sería la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, todas estas cosas que han de ser. Entonces Mateo lo presenta de esa manera. Pero quiero cerrar este tópico sobre la genealogía de Jesucristo. Y quiero ahondar aquí en esta parte. Mateo lo describe como el Mesías, Lucas como el Salvador. Mateo lo señala hasta Abraham como cumplimiento a las promesas de los judíos. Lucas hasta Adán, como mostrando su descendencia sanguínea. Mateo muestra que ni Abraham, y escuchen, es interesante, ni Abraham, ni Jacob, ni Judá, ni David, ni Salomón fueron primogénitos. Nos habla que Dios no se ciñe, ni se ceñirá, ni se ciñó a un plan rígido. O sea que, porque este es primogénito, ese es el primero que va a tomar Dios. No, ellos no están hablando de un primogénito, porque para los judíos esto era muy importante, la bendición sobre el primogénito. Y por lo regular, el primogénito tenía siempre lo mejor. Es decir, las bendiciones mayores eran para los primogénitos. Pero cuando Mateo lo presenta, entonces nos está hablando
de personas que no fueron primogénitos, pero están en esa genealogía de Jesucristo. Sencillamente Dios actúa diferente a como nosotros queremos. Por ejemplo, Caín era el primogénito, ¿cierto? Pero la Biblia dice que agradó Abel a Dios. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios recibió? La de Abel, no la de Caín. ¿Y quién era el primogénito? Caín. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Quién era el primogénito de esos dos? Esaú. Pero Dios dice que amó a Jacob. Es decir, Dios no se ciñe tajantemente a los planes que el hombre piensa. Dios hace como Él quiere, actúa como Él quiere. Pasando a otro tópico dentro del tema que estamos hablando, Jesus Christ, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hablemos del nacimiento de Jesucristo. Los primeros que recibieron las buenas nuevas no fueron los sacerdotes, ni los escribas, ni los ancianos de Israel, ni los ricos. La razón era lógica, ¿no? La lógica decía, y la razón, si uno piensa, es quiénes eran los primeros que debían recibir la noticia del nacimiento del Salvador. Los escribas, porque conocían la ley. Los sacerdotes, porque eran cercanos, se supone, a Dios por la ley. Los ancianos, porque eran consejeros del pueblo de Israel, pero ninguno de ellos recibió la noticia. Fueron los pastores que estaban por allá atendiendo las ovejas, los que recibieron la bendición del Salvador. Los pastores, yes. ¿Qué es lo que Dios muestra aquí? Dios exaltando el oficio de pastor, del pastor. Recordemos las palabras que el Señor diría más adelante: yo soy el buen pastor. Así lo asocia en una forma figurada. Yo soy el buen pastor. Maravilloso esto. La noticia se da a personas que están despiertas, activas, trabajando, apacentando las ovejas. Esto nos habla de que Jesucristo no nació en diciembre. Este mes es época de invierno, de nieve. Las ovejas no son apacentadas en invierno. Así que nos habla de parte de ese nacimiento, algo de la fecha. Era una noticia importante. Debían recibir la gente despierta, gente atenta, gente que no estuviera alucinando, ¿ve? Porque no era una noticia para alucinar, era algo real. La soñolencia no podía restar a esta importante noticia. Lucas capítulo 2, el versículo 8 en adelante. The word of God said about the topic. I read the Bible here. Okay. Lucas capítulo 2, verso 8. Había pastores en la misma región que revelaban. I read the Lucas chapter 2, verse 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será para todos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, la noticia llegó a los pastores, ¿ve? Y luego que esta noticia es revelada a los pastores que están apacentando las ovejas, se le da aviso a los magos, se da la visita de los magos, que más que magos eran sabios, gente conocedora de los tiempos. Cuando hablo de magos en esta oportunidad, no tenga usted la idea de esos que sacan conejos de sombreros, hacen aparecer pañuelos, sacan pañuelos de por acá de las manos y hacen magia. No eran magos de magia, eran más bien sabios, gente conocedora de los tiempos, gente capaz de pensar. Entonces se le da la noticia a ellos. Matthew chapter 2, verse 1. Mateo capítulo 2, verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Ve usted? Se le habla sobre esto. Entonces, se le avisa a los pastores y luego hay unos magos aquí a los cuales se les avisa. Entre la llegada de los sabios y los pastores hay por lo menos unos 2 años. Y aquí hay un detalle que yo quiero dejar ver en el texto que leí. Del oriente, tal vez árabes, del oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que eran gentiles, personas gentiles. Y esto es bien interesante, my friend. En el libro de Juan, el capítulo 1, John chapter 1, verse 12 to 30. Capítulo 1 de Juan, verso 12. La Biblia dice: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, escuche, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué es interesante? Porque los magos dijimos que eran del oriente, eran gentiles. El texto que acabamos de leer nos habla de que los judíos, el Señor vino a los judíos, pero ellos no le recibieron. Y al no recibirle, el Señor va a los gentiles. Y luego ahí dice: mas a todos los que le recibieron, ahí incluye gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios son engendrados por Dios. En Colosenses capítulo 1, el versículo 27, Colossians chapter 1, verse 25, 27. Dice Colosenses 1:27, escuche esto. Listen to me. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oiga, hay gentiles. Entonces, luego que se le avisa a pastores hebreos, se le avisa a sabios del oriente, gentiles. Mi amigo, esto es un golpe fuerte para los judíos, porque la promesa era para ellos, para los hebreos, los judíos, los israelitas, pero Dios incluye ahí a los gentiles. Aleluya. Como aquel dicho: entre más cerca del templo o más lejos de Dios.
Ellos estaban cerca. Eran ellos los que debieron recibir la noticia de primera mano y salir a pregonar a Israel, a Jerusalén. Nació el Salvador, llegó el Salvador que estábamos esperando. Tal vez un escriba, nació el Salvador, vengan a adorarle. Tal vez un sacerdote, aquí la ley que nos decía, la promesa, la raíz de David, el Hijo de Dios. Ha llegado, ha nacido, y publicarlo de primera mano. Pero no, se le dio pastores por allá lejanos y a gentiles. Israel tenía un problema. ¿Qué? Esperaba un Mesías de armas tomar. Por eso cuando llegó no lo aceptaron. Esperaban un Mesías que armara a los discípulos y la gente con espada, con lanza, y vamos a derrocar el gobierno romano y vamos a subirnos al poder por medio de la fuerza. Como no llegó así, entonces lo hicieron a un lado y lo rechazaron. Escuche, Israel nunca se dio cuenta que en ese momento nacía la gloria de Israel. Pero los gentiles sí se dieron cuenta. Los gentiles se dieron paso para entender que estaban haciendo un ser sobrenatural llamado Jesus Christ, our Savior, your Savior and my Savior. Hallelujah. The word of God is wonderful. Hallelujah. Podemos ver también el trato de Dios con los gentiles y judíos. Porque Dios no trata a los gentiles como trata a los judíos y no trata a los judíos como trata a los gentiles. A los gentiles se les anunció por medio de una estrella. Mateo capítulo 2, el verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y el verso 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, star, hemos visto en el oriente. Se la anunció por una estrella. ¿Ya? Su estrella hemos visto, la estrella, hemos visto una señal, leían los tiempos. Hemos visto una señal que nos indica que ha nacido una persona importante, important person here. ¿Dónde está esa persona? Queremos verla. Por eso estamos aquí. Se les anunció por una estrella. No hubo ángeles, no hubo una teofanía. Una teofanía es la aparición de la deidad. No hubo una teofanía. Pero en cambio a los pastores se les anunció el nacimiento del Salvador por ángeles. En el capítulo 2 de Lucas chapter 2, verse 9 to 10. This is the word of God for somebody. Lucas capítulo 2, verso 9 dice: y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de repente, los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A los pastores se les anuncia por ángeles. Se les dice, los ángeles rodean los pastores, un resplandor y los rodean, y el ángel les dice: vine para darles una buena nueva, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ve el trato
de Dios con los gentiles es diferente al trato con los judíos. ¿Por qué? Israel es el pueblo de Dios, es la nación de Dios, y eso lo tenemos que entender nosotros los cristianos. Israel es el que nos dio el Salvador. De ahí viene el Salvador, de Israel. La misma Biblia dice en Romanos capítulo 1, el versículo 16. Romanos 1:16. Mira lo que dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, the power of God, for salvation, a todo aquel que cree, al judío primeramente, escúchelo, al judío primeramente y también al griego. El griego viene a ser el gentil. Interesante. En Mateo capítulo 15, el versículo 26, dice la palabra de Dios. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y el verso 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando la mujer cananea le dice al Señor: tengo una hija enferma, ¿me la podría sanar? Sufro mucho por ella. El Señor le dice: yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel, no a ti. Ese es otro mensaje, por cierto, bien interesante. Y entonces ella le dice: pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa, le dice. Y entonces ahí es donde el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan es para los hijos, es decir, vine para los hebreos. Traje la palabra a los hebreos, traje el mensaje a los hebreos. El trato es con los hebreos, el trato es para la nación de Israel. Vine a salvar a Israel, vine a salvar a mi pueblo. Quiere decir que nosotros que somos gentiles estamos aquí por gracia, porque Él nos añadió, porque Él nos dio la oportunidad de salvación. Aleluya. Listen to me, somebody in Pakistán. Somos salvos por gracia. La gracia de Dios llega sobre nuestra vida y nos ha salvado, nos ha abrazado y nos ha rescatado. Nos adherió al tronco. Ni siquiera somos rama, pero nos adherió al tronco y nos dijo: ahora eres rama del tronco. Tú que eres gentil, yo que soy gentil. Oh, qué maravilloso, aleluya. Oh, aleluya, glory to God tonight. Aleluya. Dios nos bendijo. Dios nos dio de su misericordia. Fuimos alcanzados por la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra, Jesus Christ. Interesante. Es parte de la historia de la que estamos hablando en esta noche. Así que me está apasionando mucho hablar este tema. ¿Hasta cuándo lo llevaré? Hasta donde se me agote la gasolina. Aleluya. Así que el alfarero llegó a su fin. God bless you, the Zumba from Pakistan. My pleasure for speak with you tonight. The word of God, the word of God. I going for you. Dios les bendiga a todos ustedes en esta noche que se conectaron a este programa
el alfarero. Le espero el próximo miércoles. The next Wednesday, el alfarero. Buenas noches.